Siguiente ponente, que va a tener una brevísima intervención y luego se va a abrir un debate, una mesa redonda entre las tres figuras, considero yo, más representativas de la investigación, la comunicación, la literatura del misterio en nuestro país. Sí que pediría, Juan Carlos, desde la mesa técnica, que bajaras lo máximo posible la luz, porque nuestro siguiente interviniente pues nos ha solicitado este tipo de cuestión, que haya la menos luz posible, un ambiente tenue. El siguiente protagonista de este Congreso Nacional Ciudad de Toledo, el mundo del oculto, la magia y el misterio, es alguien de excepción. Periodista y escritor, licenciado en Ciencias de la Información y en Psicología. También es diplomado en Antropología. Su faceta como periodista radiofónico comienza ya a finales de la década de los 70, hasta el día de hoy, donde dirige el mítico programa Espacio en Blanco, de Radio Nacional de España. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores y más personales comunicadores del misterio de nuestra geografía. Vamos a tener el honor de que nos comente su experiencia personal y además, con ese debate abierto, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Miguel Blanco. Muy buenos días, Miguel. Buenos días. Daros las gracias, un placer estar aquí con vosotros. Las gracias por haberme invitado, aunque no me habéis dejado dormir esta noche mucho, pero un placer estar aquí. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos simplemente con una pregunta brevemente, luego ya comenzáis vosotros el debate, sobre todo pues tu trabajo. ¿Qué crees que le puede interesar a la gente para que haya tanta curiosidad por los temas del misterio y haya tanta y tanta gente, legiones diría yo, que bueno, pues ya sea por la noche, ya sea bajándose los programas por internet, se acrecenta justamente este espacio en blanco, porque realmente creo que cuando las cosas se hacen con rigor, no solamente con entusiasmo, sino que se intenta ir al grano de las cosas y no andar con rodeos, el periodismo de calidad se nota. Es un periodismo que además apuesta por cuestiones, bueno, pues a veces arriesgadas, pero que siempre va directo al grano y que desde luego, bueno, pues por supuesto, bajo mi punto de vista, ese es el periodismo que hay que hacer desde el punto de vista del misterio y estos temas. ¿Cómo ves un poco el panorama, tu experiencia personal en los medios de comunicación y en tu programa? Pues es curioso, cuando nosotros empezábamos, lo hemos contado alguna vez, yo empecé en Radio Juventud, hace muchos años, en la prehistoria. De ahí salió Luis del Olmo, María Teresa Campos. Fue un poco una cantera de gente que han estado o están ahora en los medios de comunicación. Y teníamos un programa, era el primer programa de estos temas que se hacía en España, se llamaba Nueva Generación, y teníamos siempre un gris, un policía en la puerta del estudio. Teníamos que pasar, recuerdo, la censura con los guiones que preparábamos, y cuando no les gustaba a aquella gente de aquel tiempo, recuerdo una vez que hablábamos del diablo, y claro, decíamos que el diablo iba vestido de rojo, y nos dijeron, no, rojo no se puede decir, hay que decir colorado. Entonces hablábamos del diablo colorado, y más de una vez el gris aquel de repente entraba, cuando hablábamos de vida después de la vida o cosas de esas, entraba en el control y nos echaba a todos y teníamos que cortar la emisión. Tiempos difíciles. Tiempos difíciles. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y había mucha gente escuchando, que era lo curioso, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces y cuánto han cambiado las cosas? De repente, de ser el primer programa, ahora tenemos como 3 programas nacionales potentes de estos temas y multitud de otros programas en cantidad de emisoras, lo cual indica la buena salud que tienen estos temas, y a mí me alegra. Quizá me entristece en parte que se haya tomado ya este filón de temas, quizá por los medios generalistas, como una forma de llamar la atención, con lo cual lo está desprestigiando. Me refiero a canales de televisión que sin ningún tipo de rigor hablan de evidentes o ese tipo de historias, quitándole la importancia que tiene, ¿no? Por eso
es importante, valga la redundancia, que se hagan cosas como estas para dignificar el misterio, que haya programas como el nuestro que en Radio Nacional estén apostando por esa calidad y por traer a la mejor gente y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible por una cuestión básica. Porque se acercan tiempos complicados y hay que estar preparados. Yo creo que por eso, después de 5 años sin hacer radio, el Espacio en Blanco ha vuelto, porque detrás del Espacio en Blanco hay toda una especie de aura mágica, misteriosa, que hace que las cosas estén en su sitio, los invitados en su sitio y digamos las cosas en cada momento justo en el que corresponde. Esa es una de mis pretensiones al estar aquí. Hay cosas que contar y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Aparte de agradeceros que nos hayáis invitado. Sí, mira, pues ya directamente te voy a dejar aquí en la mesa. Vas a invitar a esos dos amigos, además buenos amigos tuyos, para iniciar el debate. Y bueno, pues como decía, es la auténtica guinda del pastel de este congreso, disfrutar de este debate. Además, por supuesto, luego se va a abrir un turno de preguntas para que todos vosotros también seáis protagonistas. Y os dejo con Miguel Blanco. Gracias. Bueno, pues yo pido que pasen mis dos compañeros, Enrique y Vicente, que ya le conocéis. Le habéis gozado, adelante. Y Javier Sierra, que también le conocéis de ayer. No los voy a presentar porque los conocéis de sobra. Sí quiero contaros una historia. Todo tiene que ver con esto del misterio, etcétera. Quiero contaros una historia que a mí me llama mucho la atención. Me llamó mucho la atención, que tiene que ver con Enrique Vicente, que estaba ahí, y con Javier Sierra, que de alguna forma también lo vivió. Año 80 y no me acuerdo ya. En el programa estábamos en Radio Nacional, recibimos 3 mensajes. Tiene que ver con poderes de la mente y con uno de los mayores misterios que en este momento y desde hace mucho tiempo siguen sin respuesta. Nos llegan 3 mensajes diferentes a la emisora, me los pasa la gente del equipo. Curiosamente los 3 eran iguales o muy parecidos. 2 de ellos eran de 2 grupos de la península y uno de un grupo de Canarias, y el mensaje decía 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. Era curioso porque lo habían recibido a través de la escritura automática, cosa en la que yo no doy demasiada credibilidad, pero me llamó la atención el hecho de que los 3 fueran iguales, ¿no? Los 2 grupos de la península evidentemente no sabían lo que era la Punta del Hidalgo. Supongo que tampoco muchos de vosotros. La Punta del Hidalgo es una playa que hay en Tenerife, una playa bastante rocosa, y curiosamente, entonces Enrique Vicente era uno de los miembros, sigue siendo, del programa, pero trabajaba con nosotros. Teníamos que ir a dar una conferencia a Canarias en aquel tiempo, no hicimos mucho caso, coincidía con la fecha y dijimos, bueno, pues vamos para allá, ¿no? Aparentemente casual. Llegamos a Punta del Hidalgo, ¿no te acuerdas, Enrique? Perfectamente. 23 de abril, el cielo estaba cubierto. Teóricamente... Bueno, me llevasteis un poquito a rastras, porque yo no tenía muchas ganas de ir. No tenías ganas de ir, ya me acuerdo. Pero bueno, mandasteis un par de policías municipales para que me llevaran. Pero es que no eres de playa, Enrique. Aquí lo de... Luego te cuento una cosa de playa que pasó. Es verdad lo de los policías municipales, sí. Sí. Fue curioso porque el contacto decía... Bueno, aquel mensaje decía que teníamos que ir allí porque supuestamente iba a haber un contacto. Llegamos a la playa, 9:30 más o menos. La cita era a las 10. Y curiosamente allí empezó a llegar gente, entre ellos policías municipales, como dice Enrique, gente que habían escuchado una especie de llamada para que se presentaran aquel día en aquel sitio y a aquella hora. Algo muy, muy extraño, muy curioso. Nosotros a través del programa no dijimos nada a nadie porque no queríamos que aquello se convirtiera en una romería. Estaba el cielo cubierto, como os digo, había 2 montañas y de las montañas salían flashes de luz que yo interpreté como relámpagos y que la gente que estaba allí, los canarios, decían, ya están aquí, ya están aquí. Y decía, pero coño, perdón. Pero me has cogido mi vaso, Enrique, pero bueno, me cogiste otro. Entonces yo dije, no, hombre, son relámpagos, no os preocupéis. Pero sin embargo, uno de los policías llevaba una linterna de estas de policía de las películas y empezó a hacer señales a aquellas luces y los relámpagos contestaban. Con lo cual dijimos, leches, los relámpagos no suelen contestar. Y decía 3 y 2 y detrás de la montaña salían 3 flashes y 2 y se paraba. Y dijimos, uff. Por hacer corta la historia, porque de hecho tengo poco tiempo, a las 10 menos 5 el cielo se abrió de repente, y no sé si recuerdas, Enrique, a las 10 en punto salió el objeto más grande que yo he visto en mi vida. Tendréis que ver a este tío saltando el cacho mamón, yo haciendo fotos, no me dejaba, decía, Enrique, déjame, si están aquí, es verdad. Una locura increíble, ¿no te acuerdas, Enrique? Me acuerdo, ¿te acuerdas las pruebas que hicimos con el foco aquel que llevaba la policía municipal, no? Pues lo primero que pensé es, o sea, antes de eso, dije,
Bueno, para saber si sí o si no hay que hacerle pruebas. Así que No veas lo cuando hicimos Enrique con pide una hacer linterna pruebas. y fueron a por un foco, y con un foco hicieron unas pruebas y después fue que ocurrió aquello. Bueno, pues aparece que la historia, os digo, fue increíble. Yo tenía una cámara con un 300, un teleobjetivo, veía perfectamente lo que había. Cuando me podía quitar a Enriquito de encima, que me abrazaba, que están aquí, que es verdad, que no sé qué, decía, déjame en paz, coño, déjame en paz, déjame verlo. Entonces hicimos fotos. Yo me tuve que marchar porque empezaba el programa a las 11 de la noche, hora canaria. Él se quedó allí y conectamos. Y quiero recordar que después, bueno, aquella cosa fue un objeto que apareció, lo que yo recuerdo, ¿no? Una esfera tan grande como cuando sale el sol, justo enfrente de nosotros, que estuvo durante un tiempo justo en el horizonte del agua y del cielo, y al cabo de un rato se metió en el agua. Aquello desplazó debía ser algo físico, porque desplazó una masa de agua bastante considerable, y fue cuando yo me marché. Según me contaron después, ¿te acuerdas que cuando estamos? Al parecer aquella cosa volvió a salir y se marchó al cielo, ¿no? Curiosamente, al día siguiente había un montón de patrulleras, aviones, helicópteros en aquella zona. Supuestamente era una zona bastante caliente con respecto a ovnis, ¿no? Pero lo importante del asunto, primero dos cosas, ¿no? La primera, que supuestamente 3 contactos en diferentes partes de España nos dijeran que fuéramos y que realmente apareciera algo. Increíble. Y la segunda cosa fue que esa noche yo tuve un sueño clarísimo, como nunca lo había tenido, en el que me veía que teníamos que organizar, junto a un montón de gente, una concentración en las cañadas del Teide. Entonces ese día me levanté súper contento y dije que bien. Se lo comenté a los compañeros de la emisora y me dijeron imposible porque es un parque nacional, no van a dar permiso, lo ha intentado la princesa de Mónaco, Carolina, no sé qué quería hacer y dijeron que no. Dice, o sea que olvídalo, ¿no? Pero yo ese día tenía una reunión con el gobernador civil de Tenerife, estuvimos hablando, se lo comenté y el tío se entusiasmó y aparentemente, casualmente, esa serie de cosas que parecen casualidades, las cosas se fueron abriendo. Eso hizo que el día 22 de junio, ¿te acuerdas, Enrique? Perfectamente. En el Teide concentráramos a 40.000 personas, pudieran entrar muchas más, pero hasta que la Guardia Civil cerró los accesos porque allí no cogía a nadie más y se diera, perdón, la mayor concentración que se ha hecho en la historia de la radio. En la historia en general ufológica no había precedentes hasta ese momento. Ayer me decían unos canarios que éramos los que más gente habíamos concentrado después de Celia Cruz. Debe ser un honor eso. Pero yo cuando vi a tanta gente allí concentrada, yo rezaba para que no ocurriera nada, porque si hubiera pasado algo, Enrique, ¿verdad? Si hubieran aparecido, yo había visto en mi sueño que de repente había que montar una especie de escenario tipo encuentros en la tercera fase y que de repente llegaba la nave, ¿no? Si llega la nave aquel día yo me muero, por no decir otra cosa peor. Menos mal que no vino. Pero yo siento que esa venida, perdonad, está muy cerca y tenemos que prepararnos para ello, quizá por eso estamos aquí. Hago un paréntesis y pregunto a estos dos señores. ¿Habéis tenido experiencias raras en el mundo de la venta? Yo sé que últimamente tú estás viajando mucho en el astral, porque te encuentro de vez en cuando en el transbordo que hay que hacer ahí. Pero raras de qué tipo, Miguel. No, viajes astrales. Ah, viajes astrales. No, es que, cualquier otra... es que yo quería también decir que luego Javier nos podría contar, porque Miguel ha contado una experiencia común de las que hemos tenido con ovnis, yo he tenido otras muchas, pero Javier... hay en uno de sus libros, quienes los hayan leído todos verán que habla de una experiencia que él tuvo con otros amigos, con Guijarro. No, con Guijarro no, con Carballal. Ah, no, con Carballal. Sí, pero en fin, no hay que contarlo todo. 11... No, 24 de julio de 1987. ¿Qué? ¿Que queréis que la cuente? Claro, hombre, por supuesto, pero con todo detalle. Es decir, primeramente con el grado de credibilidad que tenías con el singular contactado que te llevó allí. Me imagino que tan poca como la que tuve yo con otros contactados que me llevaron a ver ovnis. Cuenta. Bueno, vamos a ver. Primero hay que decir que en el año 87, 24 de julio, yo tenía 16 años. 16 años, efectivamente. Y en aquella época, bueno, como cuando Enrique les hablaba antes de que tenía pantalones cortos y iba con Fernando Ruiz de la Puerta a hacer cosas raras, es que bueno, todos empezamos muy jóvenes. Efectivamente. Pues en aquella época yo había quedado con Manuel Carballal para ya habías organizado un congreso de ovnis. Eso es. En el que me habías invitado. Sí, a tus 15 años. Pues fuimos a Barcelona a conocer a personas ilustres del mundo de lo paranormal y lo ufológico, y nos dedicamos pues en aquel viaje a conocer pues a mucha gente, a Ángel Gordon, a gente como Miguel Aracil, gente así, ¿no? Y en un momento determinado decidimos
ir a visitar la montaña de Montserrat, porque en aquellos días se decía que había una persona que se llamaba Luis José Grífol, que todos los días 11 de cada mes subía y veía ovnis. Los